Desde el año 2009, una vez que entró en vigencia la Ley 20.393, las personas jurídicas o empresas pueden responder penalmente por los delitos que cometan sus integrantes con el propósito de beneficiarlas. Si bien es cierto que en su origen esta ley solo admitió la posibilidad de que las empresas fuesen sancionadas por los delitos de lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y financiamiento del terrorismo, en la actualidad la realidad es otra. La ley contempla un número considerable de ilícitos por los que no solo responderían los individuos que los cometen directamente, sino que también su propia empresa. Hoy en día, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 1 de la Ley 20.393, una empresa puede ser condenada, además de los delitos señalados anteriormente, por los siguientes delitos. El delito de corrupción entre particulares. El delito de receptación. Algunos delitos medioambientales contenidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura. El delito sanitario de obligar a un trabajador a infringir un aislamiento sanitario para presentarse en su lugar de trabajo. Los delitos de administración desleal y de apropiación indebida. Los delitos contenidos en la Ley sobre Control de Armas. Los delitos informáticos. El delito de trata de personas. Los delitos relacionados a la sustracción de madera. Es muy probable que este catálogo de delitos se amplíe con el tiempo, pero, por ahora, resulta sumamente importante que te capacites y entiendas en qué consisten tales conductas ilícitas, con el objeto de comprender qué es aquello que por ningún motivo puedes hacer en el marco del desempeño de tus funciones. Recuerda, además, que nadie en tu lugar de trabajo puede pedirte o exigirte que lleves a cabo cualquiera de estas conductas. Si es así, no dudes en avisarle inmediatamente a la encargada o encargado de prevención de delitos para que ponga fin inmediatamente a tal situación. A continuación abordaremos una serie de delitos por los cuales puede responder una persona jurídica. En primer lugar, analizaremos los delitos informáticos. La Ley número 21.459, que entró a regir desde el 20 de junio de 2022, actualizó la legislación nacional en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, siendo aplicables los delitos contenidos en ella a las personas jurídicas. En este sentido, se incorporan al catálogo de delitos del artículo 1 de la Ley número 20.393, los siguientes. Ataque a la integridad de un sistema informático. En los términos del artículo 1 de la ley, comete este delito quien obstaculice o impida el normal funcionamiento, total o parcial, de un sistema informático, a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. Por ejemplo, imaginen el caso de un sujeto que, para perjudicar a la competencia y favorecer la venta de su propia empresa, ataque el sistema de la competencia para evitar así que se puedan realizar compras por Internet. Se sanciona, además, el acceso ilícito a un sistema informático, castigando el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos a quien, sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un sistema informático. Esta ley sanciona también la interceptación ilícita. Regulado en el artículo 3 de la ley, este delito es cometido por quien indebidamente intercepte, por medios técnicos, la transmisión no pública de información en un sistema informático. También se sancionará al que, sin contar con la debida autorización, capte, por medios técnicos, datos contenidos en sistemas informáticos a través de las emisiones electromagnéticas provenientes de estos. Tanto este delito como el anterior se pueden terminar cometiendo con el objeto de captar información estratégica para los intereses comerciales de una organización. Se sanciona el ataque a la integridad de los datos informáticos. Comete este delito quien indebidamente altere, dañe o suprima datos informáticos. Se sanciona la falsificación informática. Regulado en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, comete falsificación informática quien indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o sean utilizados para generar documentos auténticos. Se sanciona la receptación de datos informáticos. De acuerdo con lo señalado en el artículo 6, se configura este tipo penal cuando una persona, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito, datos informáticos, provenientes de los delitos de acceso ilícito, de interceptación ilícita o de falsificación informática.
Imaginen, por ejemplo, una empresa donde se contrata a un sujeto por el hecho de que se sabe que maneja información de otras compañías, la que además obtuvo a través de delitos informáticos. La utilización de tal información es un delito en nuestro país. Se sanciona el fraude informático. Regulado en el artículo 7 de la Ley de Delitos Informáticos, comete este delito quien, causando perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipule un sistema informático mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. Igualmente se considerará autor al que, conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la conducta descrita anteriormente, facilita los medios con que se comete el delito. Finalmente, esta ley sanciona el abuso de los dispositivos. Se considerará delito de abuso de dispositivo, según el artículo 8, la conducta de quien, para la perpetración de uno o más de los delitos informáticos previamente mencionados, entregue, obtenga o difunda uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de dichos delitos. A continuación abordaremos una serie de delitos por los cuales puede responder una persona jurídica cuando se cometen en su interés o beneficio, como el delito de apropiación indebida, administración desleal y negociación incompatible. Es importante clarificar, desde ya, que estos delitos también pueden ser cometidos contra la propia empresa, pero que es evidente que cuando la persona jurídica sea la víctima de tales ilícitos no responderá penalmente. El primer delito que abordaremos es el de apropiación indebida. El artículo 470 número 1 del Código Penal sanciona la apropiación o distracción de bienes muebles o dineros que se hubieren recibido en depósito, comisión o administración o por cualquier otro título que obligue a devolver dichos bienes. Es importante tener en consideración que este ilícito puede cometerse ya sea a través de la no devolución o entrega de determinados bienes o a través de la distracción de dinero. Piensen, por ejemplo, en una empresa que se dedique al bodegaje y deba guardar los bienes de otro durante un periodo de tiempo de acuerdo al contrato respectivo. Sin embargo, uno de los trabajadores termina vendiendo tales bienes para así poder financiar la compra de otros bienes para su propia empresa. También podría darse este delito cuando tales bienes que se deben resguardar o utilizar para determinados propósitos, se terminan utilizando para fines no autorizados. En segundo lugar, debemos considerar el delito de administración desleal. De acuerdo con lo señalado en el artículo 470 número 11 del Código Penal, se considera administración desleal la que se ejerce por quien, teniendo a su cargo la gestión del patrimonio de otra persona, es decir, los administradores o gerentes, le cause perjuicios, ejerciendo abusivamente sus facultades o ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Por lo mismo, son sujetos expuestos a la administración desleal aquellas empresas que administran patrimonios ajenos y que terminen actuando en contra de los intereses de quienes administran. Un ejemplo que podría resultar útil para comprender este delito es el siguiente. Imaginen una sociedad que se dedica a la administración de otras empresas. Por ejemplo, gestionan sus servicios de mantenimiento y, para tales efectos, disponen de amplios poderes para el contrato de servicios y el pago de sus remuneraciones. Se detecta que esta empresa estaba pagando a una sociedad pantalla por servicios que nunca se prestaron, perjudicando de esta manera a la empresa que administraban. El tercero de estos delitos es el de negociación incompatible. Establecido en el artículo 240 del Código Penal, el delito de negociación incompatible sanciona a los directores o gerentes de una sociedad anónima o, en general, a personas que resguardan el patrimonio de otros, y que deciden actuar en determinadas situaciones de conflicto de intereses sin las autorizaciones respectivas y, en definitiva, termine tomando interés en un negocio en que deba intervenir en razón de su cargo. Se debe recordar que un conflicto de intereses se da cuando los intereses personales o de sujetos relacionados a un administrador o director pueda contraponerse o resultar contrario a los intereses de la compañía que representa. Así, por ejemplo, piensen en un caso donde un gerente sin ninguna autorización decida adjudicar un negocio a una empresa que es controlada por él mismo o su cónyuge. Tal situación resulta sumamente riesgosa, en la medida que podría terminar favoreciéndose, perjudicando incluso a la empresa de la cual es gerente.
Recuerden que solo puede responder la empresa si el delito fue cometido en su propio interés, por lo que se aplicará a supuestos donde una empresa tenga como giro la gestión de intereses patrimoniales de otra empresa y terminen tomando interés en un negocio en forma indebida. Con todo, es fundamental que te capacites respecto a la política de conflicto de intereses de tu empresa y cómo actuar frente a la verificación de que podrías estar frente a tal situación.